Pues bienvenidos a esta sesión, Reducción de costos del desarrollo asegurando la calidad del software, presentada por Federico Cruz. Federico, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Karan. Muy buenos días a todos. Gracias por su asistencia a esta conferencia. Y bueno, pues iniciamos con algo que pareciera que estamos en el olvido, todas las personas que nos dedicamos de una manera a lo que es la parte del desarrollo, ¿no? Lo que es la parte de testing. Pero algo que no se nos olvida es básicamente son los costos. Como líderes de proyecto, siempre estamos aquí preocupándonos por la parte del costo, el tiempo y obviamente la calidad. En este caso, bueno, pues nosotros nos hemos enfrentado básicamente a muchas situaciones. En este caso, bueno, hoy vamos a revisar lo que es nuestra percepción de la calidad, lo que es el testing como parte del aseguramiento de la calidad, la ubicación de los defectos dentro de las fases del desarrollo y algo bien importante que es la relación costo-calidad. También vamos a verificar lo que es el valor de testing, que como les menciono es algo que básicamente muchas personas estamos pasando de lado. Vamos a ver un ejemplo de un ROI de testing y bueno, pues definitivamente al final lo que es sus preguntas, algunas conclusiones que podamos tener en esta participación. Bueno, pues las causas del incremento en la compatibilidad y en la competitividad y la calidad que los podemos ver en este PI, que básicamente nos están verificando que tenemos cerca del 46%, nos están dando entrada de nuevos competidores, el 33% es la aparición de productos sustitutos y el 20% nuevas exigencias de calidad. Todo esto nos causa un incremento en la competitividad y nos obliga, obviamente, a que seamos cada vez mejores, a que tengamos mejores estándares de calidad y obviamente esto también que implica pues un costo mayor quizás en nuestro desarrollo y para dentro de nuestra organización. Muchas veces la percepción de la calidad y obviamente su costo pues implica que tengamos que tener más gastos, pero básicamente todo esto es enfocado, no lo debemos de ver como un gasto, lo debemos de ver como una inversión. Si nosotros no invertimos o no aplicamos ese pequeño paso más que necesitamos, básicamente nuestra calidad se puede ver significativamente mermada. Entonces, bueno, debemos de tener esta parte importante, debemos de tenerlo muy al tanto y bueno, vamos a seguir viendo a lo largo de esta presentación cómo podemos evitar esto. La integración del equipo de Quality Assurance, o lo que es nuestro equipo de calidad, pues implica dentro de estos costos, bueno, pues el tener que entrenar a nuestros compañeros, a nuestros recursos. Esto igual puede implicar una inflación en nuestra nómina, quizás implique tener que pagar más impuestos, obviamente implica una curva de aprendizaje, licenciamientos en herramientas, que igual y muchas veces no somos tampoco expertos en el uso de las mismas, y por qué no, también lo que es la inversión en las certificaciones. Todo esto que les estoy mencionando implica gastos, implica costos. Entonces, de ahí esto empieza a mermar mucho la idea de que testing deba de estar dentro de lo que es el ciclo de vida del software. Muchos de nuestros colegas, inclusive les ha de estar pasando ustedes en su vida diaria, en su vida como desarrolladores o como líderes de proyecto, de que muchas veces cuando hablamos de pruebas, lo primero que implicamos, la primera implicación que vemos, obviamente, es el costo y también esta parte de que, bueno, ¿para qué quiero probar? ¿Por qué quiero probar? Si esto puede ser un decremento a nuestro proyecto. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta, bueno, pues es que hay muchos procesos, debemos de tener el compromiso de la gerencia, la experiencia del personal, productos finales, usos de las herramientas, obviamente el tiempo en métricas, los ambientes para testing, los datos que necesitamos para poder hacer las pruebas y la administración de cambios y la concientización de desarrolladores. Pero todo esto en el mercado, ¿qué nos implica? Nos implica que tengamos que tener ciertos conocimientos, por ejemplo, para las cuestiones del gobierno, para cuestiones de MACTIC, cuestiones de CMMI, cuestiones inclusive de TMMI, inclusive también las certificaciones en el área de ISTQB. Todo esto es lo que necesitamos y como les menciono, tristemente empiezan a hacer cuestionamientos sobre la alta dirección en cuanto a la parte de testing. Y muchas veces nosotros como líderes de proyecto no tenemos las herramientas o los datos duros para poderle decir a la alta dirección de que testing es necesario sin poder rebatir
lo que es esa parte importante que es el costo. Y muchas veces tenemos que sacrificar la calidad. En este caso tenemos recursos, el costo, pero obviamente no tenemos tiempo. Entonces, si no tenemos el tiempo suficiente y necesario, y obviamente tampoco tenemos costos bastante altos y tenemos pocos recursos, pues en este caso la calidad es la que se ve bastante mermada. Y bueno, aquí nosotros necesitamos tener alguna herramienta o algún dato para poder equilibrar estos tres aspectos dentro de nuestro proyecto. La calidad del software, como les he mencionado, no solamente es tener un buen ejercicio de pruebas, sino que también necesitamos estar dentro de todo lo que es el ciclo de calidad del software, ¿no? Desde el inicio de nuestro proyecto, al poder nosotros poder definir de manera correcta lo que es un requerimiento, el tener claro qué es lo que el cliente necesita, el tener bien integrado al equipo. Y bueno, la parte y la tarea de testing viene desde el inicio de todo lo que es este proyecto. Desde poder encontrar los defectos en épocas tempranas del mismo, tales como verificar que el requerimiento sea claro, de que no se nos estén pidiendo cosas que pueden llevar más tiempo o prácticamente imposibles, situaciones que le sirvan al cliente, que sean de usabilidad, que puedan ser mantenibles y que puedan ser incluso. ¿Por qué las pruebas son necesarias? Es la primera pregunta que nos hacen en la alta dirección y todos nuestros colegas y nuestros compañeros. Como lo estamos viendo en nuestra lámina, pues los errores causan defectos que pueden provocar una mala imagen de nuestro equipo ante nuestros clientes, un retrabajo innecesario, una tortuosa implementación o desarrollo en sus nuevas versiones y también pues, olvidar el alto costo de realizar correcciones en las últimas fases del proyecto. Yo creo que muchos de los que estamos ahorita presentes nos ha pasado esto último, ¿no? De que al momento de que no realizamos las pruebas necesarias o no las hicimos de manera correcta, no tuvimos bien las fronteras de cómo realizar estas pruebas y de qué probar, al momento de subir a producción nuestros nuevos desarrollos, bueno, pues tenemos un problema en producción que obviamente nos va a costar dinero, tiempo y esfuerzo. Dinero que quizás tengamos nosotros que absorber como proveedores del servicio, tiempo que también vamos a tener que exigirles a nuestros desarrolladores y también tiempo que vamos a tener que quitarle al área operativa para que vuelva a verificar que los cambios que se están soportando en producción después de que se haya encontrado algún defecto, bueno, se tengan que probar y volver a verificar. Todo esto obviamente va mermando la confianza de nuestro cliente, ya sea nuestro cliente interno o externo, y obviamente empieza a tener una mala imagen hacia la dirección, y cuando volvamos a tratar de implementar un proyecto de testing, obviamente nos van a empezar a cuestionar más y más, y la oportunidad de poder hacer algo con calidad va a ir bajando. Como les mencionaba anteriormente, dentro del ciclo de vida del software, donde tenemos nuestra definición, el diseño y construcción, la validación y entrega, las actividades de testing inician desde aquí. Las actividades de testing no solamente están confinadas a la parte de la construcción y validación y mucho menos la entrega, sino que aquí vamos a tener un mapa donde podemos ver que las actividades de pruebas van desde la administración de defectos, hacer las llamadas pruebas estáticas, que no nada más es verificar el código sin que éste sea ejecutado, sino verificar todos los entregables documentales que se nos estén dando como equipo de testing y que van recorriendo a todos los elementos del equipo. Entonces, en este caso, como pueden ser los documentos de diseño, los documentos de análisis, etcétera, etcétera. También implican una buena planeación de pruebas, la preparación de las pruebas unitarias que la mayoría de nosotros usamos, o realizamos, mejor dicho, pruebas de integración, pruebas de sistema y pruebas de aceptación. Entonces, con esto también, de aquí es de que el costo muchas veces nos empiezan a cuestionar y dicen, bueno, ¿por qué el equipo de pruebas entra desde el inicio? Bueno, pues esto es para poder encontrar los defectos de una manera temprana, oportuna y obviamente desde aquí empezar a reducir los costos que se puedan ir con los defectos hacia producción. Continuando, ¿por qué las pruebas son necesarias? Si realizamos las pruebas tanto en la documentación como en el software, como les mencionaba hace un momento, reducimos el riesgo de encontrar problemas en el ambiente productivo y podemos ubicar áreas de oportunidad dentro de nuestros desarrollos. Dentro de lo que es
la parte de la planeación del proyecto hay una parte muy importante que todos debemos tener en cuenta, que es la parte de riesgos. Y entonces si nosotros empezamos a tener identificados los riesgos desde el tiempo de planeación de nuestro proyecto e iniciamos con las actividades de pruebas desde el inicio del proyecto, esta parte del riesgo se pueden ir mitigando e inclusive poder eliminar. ¿Cuáles son los beneficios de las pruebas? Bueno, los beneficios de las pruebas contribuyen obviamente a la calidad del software, cumplir con estándares requeridos, y bueno, esto se crea una sinergia dentro de lo que es la calidad del software, el servicio que estamos prestando nosotros como desarrolladores, como líderes de proyecto, junto con la parte de testing, hacia lo que son nuestros clientes finales. Y obviamente nosotros podemos tener lo que es una muy buena imagen hacia nuestros clientes y podemos empezar a hacer esta sinergia con todo el equipo de desarrollo para poder entregar un producto con calidad, un producto que realmente no vaya a tener problemas, un mínimo de defectos inyectados hacia producción y bueno, obviamente evitando los costos que esto puede implicar, que pueden ser exorbitantes y obviamente no nos van a dejar nada bueno. Aquí podemos verificar también, por ejemplo, muchas veces nos verificamos que la parte de testing está olvidada. Hemos visto algunos estudios, como aquí de empleos TI, en donde ya la parte de tester ya empieza a tener ahí una cierta importancia. Dentro de aquí podemos ver en la gráfica de cada 60 vacantes que se publican, por lo menos 15 ya son de testing. Esto es importante porque inclusive hemos verificado que aún aquí en México todavía no tenemos una cultura del testing como tal, ya como una fase dentro del proyecto del desarrollo de software. Es importante el poder empezar a tener esta cultura, ya que todavía nos estamos encerrando, valga la expresión, en todo lo que es solamente las pruebas unitarias, cuando el testing es algo mucho más grande y necesitamos ya tener esta parte de las culturas. Las características para tener un éxito en la implementación de testing, obviamente, y que podemos transferir a la alta dirección, es de que necesitamos obviamente tener recursos preparados en la parte de testing, recursos que tengamos certificación, recursos que podamos entender las necesidades del cliente, además de la persona que nos levanta el requerimiento, como puede ser un análisis, un business analytics, etcétera, etcétera. Debemos de tener también una metodología de testing como tal, así como tenemos metodologías de desarrollo, como tenemos metodologías de implementación de proyectos, también testing tiene su propia metodología. Debemos de tener obviamente las herramientas que nos ayuden a tener este trabajo, como pueden ser herramientas automáticas de ejecución de casos de prueba, herramientas para poder verificar lo que son cargas a bases de datos, herramientas de gestión de defectos para poder saber dónde están los defectos más dolorosos dentro del desarrollo de testing o inclusive de todo el desarrollo, y debemos de tener también obviamente la experiencia dentro del negocio para poder encontrar ya sea un defecto, como le llamamos un falso positivo, o realmente que los datos que nosotros estamos probando, personas que somos Data Warehouse, los datos nos hagan sentido y no sean defectos que estemos inyectando a producción o estemos encontrando defectos que no sean como tal defectos y también en su momento puedan empezar a retrasar todo lo que es el proyecto a nivel global. Como les menciono, bueno, pues testing no solamente son pruebas funcionales, no son pruebas unitarias. Todo lo que implica la parte del testeo, bueno, son pruebas de performance y estrés, pruebas funcionales, la automatización de las mismas y el análisis y monitorización en producción. Esto, como les menciono, esto implica costos y no tenemos nosotros muchas veces cuánto nos cuesta hacer un caso de prueba, ya sea un caso de prueba funcional, o cuánto nos cuesta una prueba de performance, una prueba de estrés, y mucho menos tenemos el costo de alguna herramienta de cuánto nos va a costar analizar un desarrollo que ya haya sido liberado a producción, que tenga defectos inyectados desgraciadamente, y eso a la organización que está utilizando la aplicación, cuánto le está costando ese defecto que está ahí y que puede ser muy, muy grave.
La ubicación de defectos por la fase de desarrollo, ese es otro dato que muchas veces no tenemos. Y bueno, podemos encontrar que en los defectos tenemos un 1 o 2% de defectos encontrados en la parte de requerimientos, tenemos cerca del 5% en el área de desarrollo. En las pruebas unitarias encontramos cerca del 10% de defectos. En las pruebas funcionales vamos encontrando un 15% de defectos. En las pruebas de aceptación, en las OATs, tenemos un 20%, y en producción llegamos a tener hasta un 40, 45, 50% de defectos encontrados. Esta gráfica ustedes la pueden ver si es que no tenemos una metodología o un equipo de testing trabajando a la par con un equipo de desarrollo. Entonces, ahora lo que nosotros debemos de hacer, o debemos tener en cuenta, es poder modificar estas gráficas, que este 50% que estamos viendo de defectos encontrados en producción, los tengamos que encontrar dentro de las primeras fases, ya sea el requerimiento, el desarrollo y en las pruebas unitarias, para que el costo de un defecto inyectado a producción sea mínimo o podamos encontrar la solución de una manera rápida y óptima. Otra métrica que tenemos es la ubicación de defectos, que decimos que el 80% de los módulos con defectos podemos encontrar el 20% del total de los mismos, y el otro módulos libres de defectos solamente tendrán un 19% de los mismos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros estamos realizando pruebas, dentro del 80% de los módulos que nosotros estamos testeando, ahí vamos a encontrar el 20% de todo lo que son los defectos. El 80% restante que no probamos o hicimos pruebas muy light, vamos a encontrar otro 19% de defectos. Y este 19% se puede ir a producción como defectos inyectados, y es lo que nos puede hacer el costo del proyecto demasiado alto e inclusive muchas veces incosteable. En esta gráfica, que puede sonar un poco irrisoria, bueno, podemos encontrar mucho de lo que es los defectos, por qué se están dando los defectos, como les mencionaba desde el inicio. Obviamente podemos ver el primer cuadro, qué es lo que está solicitando el usuario, lo que entendió el líder del proyecto, que es algo diferente a lo que está solicitando el usuario, el diseño, cómo lo está entendiendo, el enfoque del programador, ¿no? Las recomendaciones de un consultor externo cuando ve nuestro de repente el proyecto se puede empezar a desviar, la documentación, como les mencionaba, que muchas veces no tenemos documentación y que parte de la metodología de testing nos obliga a tener esa documentación para que obviamente testing sepa qué tiene que probar, qué tiene que hacer, cuáles son sus actividades, la implementación en producción, ¿no? El presupuesto del proyecto, cómo va como montaña rusa, arriba y abajo, porque no sabemos muchas veces dónde está el defecto o lo encontramos ya de manera tardía, y entonces nuestro presupuesto empieza a tener unas variaciones increíbles porque o necesitamos más gente o necesitamos más tiempo, ¿no? El soporte operativo, que obviamente muchas veces no existe porque no tenemos esa planeación, porque en el requerimiento cuando se levantó no se vio esa parte, y testing, como no participó, no alzó la mano para indicar qué era lo que necesitaba, y llegamos al final del proyecto con lo que el usuario realmente necesitaba, y nadie de los involucrados en el proyecto se dio cuenta. Entonces, cuando testing entra desde el inicio del proyecto, esos que le estoy platicando al final del camino son defectos, no nada más son defectos de código o inclusive defectos en el hardware al no poderlo planear de una manera correcta, y en el momento de poderlo implementar no tenemos la caja que era necesaria para soportar esa aplicación. Entonces testing nada más es la parte del código. Testing también necesita estar desde el inicio para que ellos, con esa experiencia que tienen, alcen la mano y se vayan acomodando las piezas para que no tengamos esta parte que siempre es un dolor de cabeza. La propagación de defectos en contra de la calidad. Bueno, en esta lámina podemos verificar que tenemos defectos desde las fases iniciales, desde el requerimiento, y obviamente pues, el requerimiento va a tener sus defectos, y aquí podemos hablarlo como que es un cuarto de
los defectos encontrados. Si estos defectos no se corrigen en esta parte, estos defectos se van a ir propagando y se van a ir juntando con obviamente los defectos propios del diseño, que obviamente se van a estar aquí juntando con los defectos del requerimiento. Entonces ya tenemos más defectos de los que podemos tener. Y posteriormente, si estos defectos no son encontrados y corregidos, al momento de llegar a la parte de construcción, bueno, pues vamos a tener defectos en el requerimiento, defectos de diseño y defectos de código. Y realmente dentro de lo que es nuestro proyecto vamos a tener un porcentaje muy pequeño de código o del proyecto que esté de manera correcta, y todas estas 3/4 partes van a estar llenos de defectos. Y si esto se va a producción, nuestro proyecto está condenado al fracaso, precisamente. Entonces, volvemos a la parte de que testing debe estar desde el inicio, y bueno, nuestros líderes de proyecto deben de estar justificando el costo del equipo de testing desde aquí arriba. Aquí podemos verificar la relación de costo-corrección de defectos contra la fase de desarrollo, bueno, en donde podemos verificar que en producción tenemos un costo muy elevado si encontramos defectos ya cuando nuestro desarrollo ya está de manera productiva, cuando nuestro cliente ya está trabajando con él. Entonces aquí es una manera muy clara de verificar que si encontramos defectos en la fase de requerimiento, en la fase de definición, en la fase de construcción y en la parte crítica de test de las pruebas funcionales, bueno, obviamente nuestro costo, tomando en cuenta como la unidad, es cerca del 40%, a diferencia de que si encontramos un defecto en producción, pues prácticamente este defecto, el costo de este defecto, la reparación de este defecto, puede irse hasta el 100% de este proyecto. También aquí podemos verificar la relación de defectos versus la calidad. Obviamente estamos hablando de costos, pero en cuanto a la calidad, obviamente si tenemos pocos defectos, bueno, podemos esperar tener casi el 100% de calidad. Y digo que es el casi del 100% de calidad, porque obviamente en nuestra calidad debemos estar buscando el 99.9%. Si bien testing, una de sus tareas es encontrar la mayor parte de defectos, tanto en los documentos como en el código, bueno, también tenemos ese margen de error que debe ser mínimo y debemos aspirar al 100%, aunque obviamente somos humanos y bueno, no podemos tener el 100% de calidad. Pero obviamente si tenemos un porcentaje muy bajo de calidad, nuestro número de defectos pues va a ser bastante grande, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenemos esta matriz también de relación de costos de calidad, costo-calidad, en donde, bueno, si tenemos un buen índice de calidad y hacemos lo que son las pruebas en la parte de requerimientos no funcionales, como son la usabilidad, lamentabilidad, eficiencia y pruebas de performance, bueno, no es al final del camino, el costo de defectos inyectados a producción va a ser menor, pero obviamente si la calidad es menor y no hacemos pruebas en los requerimientos funcionales, como son los diseños, las especificaciones, o lo que conocemos como functional test, obviamente nuestro costo en producción va a ser muy alto. Ahora, aparte de esto, ¿qué otros beneficios nos pueden dar las pruebas? Pues nos dan foco en las actividades. Muchas veces nuestro equipo de desarrollo está realizando, además de documentar, además de verificar, también tienen que hacer pruebas. Entonces, cuando tenemos un equipo de testing dedicado a hacer pruebas, entonces el equipo de pruebas coadyuva a que el equipo de desarrollo solo se dedique a programar. Se pueden concentrar en sus actividades, pueden tener un mayor aprovechamiento de nuestros recursos en desarrollo e inclusive se puede mejorar el mismo. Obviamente la gente que tiene experiencia en pruebas podemos ofrecer una mayor cobertura en las mismas y aquellos pequeños detalles que a todo el equipo se les pudo haber ido, bueno, testing nos puede ubicar. Además porque testing, el equipo de testing, tiene mucho contacto con el cliente. Otro de los beneficios que podemos encontrar en todo lo que es el equipo de pruebas es básicamente que podemos ayudar a la confiabilidad de nuestro cliente. El cliente tiene la confianza de que el equipo de desarrollo asegurará el éxito del proyecto para ambas partes. Si desarrollo se está dedicando solamente a desarrollar y testing solamente está desarrollando,
Entonces, al momento de que nosotros podamos encontrar un defecto, el equipo de desarrollo va a tener ese tiempo para poder corregirlo y poder continuar con sus actividades. Y con nosotros también la parte de testing es esa parte que está, es un puente, como decirlo, es un puente que está entre el cliente y el desarrollador. Aquí esta parte también es importante porque testing debe de tener esa sensibilidad de poder hablar en castellano lo que nuestro equipo de desarrollo le está tratando de indicar al cliente. Y muchas veces esa falta de comunicación es básica para que un defecto o un desarrollo tenga éxito. Bueno, no el defecto tenga éxito, pero que el desarrollo tenga éxito. Y obviamente el cliente no va a tener muchas veces esa sensibilidad de poder tener un lenguaje técnico y poderle describir al desarrollador qué es lo que realmente necesita. Entonces el equipo de testing debe tener esa sensibilidad, debe ser ese puente de comunicación y debe de tener, digamos, esa parte bilingüe para poder expresar las ideas de manera clara hacia ambos actores de lo que es este proyecto. Y los costos, como hemos mencionado a lo largo de la plática, bueno, pues al encontrar defectos de manera temprana, obviamente se reducen los costos del proyecto o deben de reducirse los costos del proyecto al momento de salir a producción. Y bueno, también al momento de que nosotros participamos como testing, bueno, pues podemos garantizar el servicio. Como lo mencionamos en la lámina, bueno, la metodología del equipo de pruebas permite una adecuada identificación de defectos versus los nuevos requerimientos relacionados con un desarrollo y una vez que éste se encuentra en producción. Es decir, nosotros como el equipo de testing tenemos la evidencia de lo que se desarrolló, de cómo se probó ese desarrollo y obviamente, bueno, pues podemos indicarle al cliente qué fue lo que se hizo. Si el cliente, como también muchas veces nos ha llegado a suceder, nos dice, es que yo quería una pantalla azul y tú me la estás entregando negra, bueno, nosotros tenemos la evidencia de que desde el requerimiento la pantalla fue solicitada de color negro y, bueno, si el cliente la necesitaba o la requiere de color azul, bueno, pues ya tenemos mayores elementos para poder negociar con nuestro cliente la mejor salida sin que tengamos que estar en un estira y afloje que muchas veces es bastante desgastante para ambas partes. Entonces, con la parte que les mencionamos, bueno, podemos tener una satisfacción al cliente, y si tenemos la satisfacción al cliente, podemos tener la garantía en la calidad del software que estamos entregando, y por ende, la reducción de costos a través de las actividades de testing. Otro de los beneficios de las pruebas, como lo mencionaba Bill Hetzel, autor del libro de Complete Guide to Software Testing, la calidad no es intangible. El propósito de testing es hacer que la calidad sea visible. Testing es la medida de la calidad del software. Muchas de las cosas que el alta dirección de un proyecto cuestiona es de que cómo se puede medir la calidad. Independientemente de todas las métricas que una oficina del proyecto nos pueda dar, que nos da las métricas para poder tener la calidad, apego a estándares y demás, la parte de testing es también poder medir qué tantos defectos se encontraron, que esos defectos no sean inyectados a producción y obviamente entonces tener una métrica más en la calidad y por supuesto en el costo de lo que es nuestro proyecto al momento de subir a lo que es producción. Entonces la intangibilidad de la calidad ya se vuelve algo tangible, ya se vuelve algo medible, ya se vuelve objetivo. Aquí tenemos unos ejemplos en donde, ¿cómo se llama? Podemos verificar, bueno, yo me adelanté bastante, ¿no? Tenemos aquí algo que se puede ver de una manera con humor, ¿no? Donde tenemos dos testers, y uno dice que encontró un importante defecto, y bueno, pues sí, está medio golpeado, y está el otro que dice, bueno, no te preocupes, eso no es nada, esta persona fue, vaya, golpeada por haber entregado muchos de ellos. ¿Qué se refiere este cartoon, ¿no? Este dibujo, ¿no? Bueno, si encontramos un defecto, si no tenemos esa calidad o no tenemos
esa parte de testing, esa cultura de testing, bueno, si no encontramos un defecto y este se va a producción, bueno, vamos a salir golpeados, ¿no? Pero también, si no tenemos esa calidad y encontramos demasiados, también podemos ser, como se llama, bastante criticados por encontrar muchos defectos e inclusive nos entrecomillan de que realmente es qué estamos haciendo, ¿no? Entonces debemos de tener esa calidad, ¿no? Es mejor encontrar todos los defectos antes de subir a producción que encontrarlos ya que estemos en producción y nos pase algo por el estilo, como a este pobre personaje. Vamos a la parte del valor de testing, a lo que es el testing value. Esta es la parte que yo les mencionaba, la parte que yo les indicaba, en donde tenemos de tener ya un dato duro para poder indicarle a la alta dirección qué es lo que, por qué son necesarias las pruebas. Ahorita ya vimos la parte de, digamos, la parte romántica, si quieren verlo de esa manera, el por qué son necesarias las pruebas, ¿no? Pero aquí ya tenemos la parte dura, la parte matemática, ¿no? En donde tenemos, bueno, para aquellos que no les gusten mucho las matemáticas, se puede ver algo complejo, pero realmente nos puede ayudar bastante, ¿no? Entonces, bueno, tenemos lo que es el testing value, está dado por esta fórmula, en donde, bueno, tenemos una serie de factores, por ejemplo, lo que es la corrección de defectos por la fase de desarrollo, tenemos el soporte de la corrección de los defectos, el costo, por lo que es los defectos encontrados por el usuario final, ¿no? Lo que es el promedio de la corrección del equipo de desarrollo por fase del proyecto, y lo que es la pérdida del negocio, de los riesgos del proyecto, o de lo que es nuestro sponsor, que no está dándole, que no está teniendo esa sensibilidad, ¿no? Vaya, este SBLR, a lo que se refiere básicamente es esa parte de cuando nosotros le decimos al líder del proyecto o inclusive a la alta dirección de que hay ciertos defectos y de que ellos asumen la responsabilidad de subir hacia producción, ¿no? Eso también es un factor importante, ¿no? Y también la parte de testing, al momento de que no haya realizado las pruebas completas o inclusive que se le hayan perdido de foco, que les hayamos perdido la objetividad y que se nos hayan pasado hacia producción. Esta expresión matemática al final del camino nos va a indicar cuánto costaría si nosotros no realizamos actividades de testing al momento de subir a producción. Aquí ya más explicado, la expresión DSDP por SCCD nos representa el valor generado por el equipo de pruebas con respecto al equipo de desarrollo al reducir el número de defectos inyectados al ambiente productivo. Es decir, cuánto vamos a ahorrarle a nuestro cliente por nosotros realizar esta actividad. La siguiente expresión representa el valor generado por el equipo de pruebas con respecto al equipo de soporte al reducir el número de defectos inyectados al ambiente productivo y detectados por el usuario final. Es decir, si aquí estamos reduciendo defectos y retrabajos que tiene que ser el equipo de desarrollo, aquí vamos a reducir o vamos a verificar el valor que se genera el trabajo o el trabajo, sí, de los equipos de, por ejemplo, de helpdesk y los equipos de primer contacto al momento de encontrar un defecto en área productiva. El factor SLBR representa las consecuencias de que el patrocinador del proyecto asuma un riesgo reportado por el equipo de testing y no se hayan tomado las medidas necesarias para mitigarlo o inclusive evitarlo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, otro cartón que dice, bueno, pues no te preocupes, estos son pequeños parches, ¿no? De riesgos menores, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién se va a querer subir a un proyecto que ya vimos que tiene muchos riesgos y al final del camino el líder del proyecto nos dice, bueno, son riesgos menores, no pasa nada, subamos hacia producción, ¿no? Entonces ese es un factor importante porque al final del camino esto también va a ser la diferencia entre el costo de nosotros poder reparar ese defecto en un ambiente productivo.
El factor TDL representa, como les mencionaba, las consecuencias de que el equipo de pruebas no haya terminado la ejecución de las pruebas planeadas, que haya omitido ejecución de algunos casos de prueba, o que no haya levantado los riesgos inherentes a pruebas y que estos se hayan concretado. Es decir, muchas veces también el equipo de testing puede asumir que un defecto no es riesgoso, no tiene mayor problema, o simplemente no tuvimos el factor, esta parte de ver cuántos casos de prueba se necesitaban y dónde probarlos, y entonces se sube hacia producción, y bueno, también puede tener serias consecuencias. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo donde ya estamos aplicando lo que es esta expresión matemática, en donde tenemos un ejemplo de Vasily y Boms, de los costos, de los factores, cuánto cuesta por lo que es el desarrollo. Por ejemplo, aquí nos dicen que el diseño y la codificación cuentan 461 defectos a 139 pesos, vamos a llamarle así, por corrección de defecto. Lo que es la compilación, se encontrarían 2.191 defectos a 455 pesos por corrección, ¿no? Lo que son la integración a la producción, en preproducción se encontrarían 317 defectos a 977 pesos por corrección. Y bueno, las actividades de la postliberación, donde se encontrarían 25 defectos a 14.102 pesos por la corrección. Si se fijan, aquí ya se empieza a verificar lo que hemos estado hablando anteriormente, de cómo va aumentando el costo de la corrección de los defectos conforme vamos avanzando dentro de las fases del proyecto. Obviamente aquí nada más nos cuesta 139 pesos el poder corregir un defecto cuando estamos diseñando y codificando, a cuando ya estamos prácticamente en la liberación, pues cada defecto nos cuesta 14.102 pesos. Y esto obviamente por el tiempo y lo que son los recursos necesarios para poder nosotros corregir este defecto y en una fase muy avanzada del proyecto. Entonces, aplicando estos valores, sustituyendo los valores a nuestra fórmula, bueno, tenemos que la primera parte nos da 20.9 millones de pesos, en la segunda parte de la expresión nos da 7 millones, .7 millones, el factor SBLR, que este factor se calcula teniendo información ya sea por parte de los sponsors del proyecto, por parte inclusive del área de marketing de la empresa a la que estamos dando el servicio, ¿no? Que pueden ser de 4 millones o de 2 millones, el factor TBL. Y bueno, al final del camino, el valor de testing nos da que si no hubiéramos realizado todas estas actividades, bueno, pues el costo al final del camino de haber inyectado defectos a producción sería de 23.6 millones de pesos. Entonces, bueno, aquí con esto podemos verificar que realmente el valor de testing es mucho más grande que lo que se está invirtiendo o lo que se está gastando, como se tiene actualmente visto, las actividades de pruebas. Aquí tenemos un ejercicio de un ROI, un retorno de la inversión de las actividades de testing. Obviamente tenemos aquí diferentes costos. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que es la parte de testing, el staff, la infraestructura, herramientas, la inversión total. Cuando no tenemos una función formal de testing, no tenemos un equipo formal de testing, pues esto no lo podemos calcular, obviamente. Cuando ya tenemos un equipo de testing bien conformado con una metodología, bueno, tenemos que el testing manual puede llegar a ser una inversión de 70,000 pesos, y la automatización de testing puede llegar a ser hasta de 82,500, más o menos. Contra lo que es la parte del desarrollo, sumando la parte del desarrollo, la parte de testing, ya cuando se está ejecutando, lo que es el apoyo a nuestros clientes, todo lo que puede llegar a costar, y obviamente el costo de la calidad. Entonces, lo que es el retorno de la inversión al momento de hacer un testing manual puede ser del 725% y cuando hacemos pruebas automatizadas del 467%. Con estos números nosotros podemos, a grandes rasgos, ya poder llegar con un dato duro, con un dato calculado, con un dato bien fundamentado a lo que es el alta dirección, y cuando nos preguntan cuál es el beneficio de testing
en función de costo-beneficio, podemos aplicar la expresión matemática que revisamos anteriormente y hacer un retorno, un ejercicio de ROI para poder decirles, si no hacemos actividades de testing, este puede ser el costo de subir con defectos a un ambiente productivo. Básicamente, de esto podemos nosotros entonces tener los top 10 para la reducción de defectos y obviamente costos en el aseguramiento de la calidad. Bueno, pues encontrar como número 1, encontrar y corregir un problema de software después de su liberación a producción es 100 veces más caro que encontrarlo y corregirlo durante la fase de requerimientos. Los proyectos actuales de software gastan cerca del 40 al 50% del esfuerzo en retrabajo que se pudo evitar haciendo actividades de testing. Cerca del 80% del retrabajo proviene de un 20% de defectos. Cerca del 80% de los defectos provienen del 20% de los módulos iniciales, pero cerca de la mitad de los módulos posteriores se encuentran libres de defectos. Obviamente esto quiere decir que entre más temprano probemos, vamos a encontrar más defectos y posteriormente los demás módulos ya van a ir más limpios. Como punto número 5, cerca del 90% del tiempo muerto proviene del 10% de los defectos. Es decir, cuando nosotros encontramos defectos, bueno, entonces tenemos ahí tiempos muertos, o sea, estamos esperando a que esos defectos sean corregidos. Entonces, si los encontramos desde los inicios del proyecto en la parte de requerimientos, entonces lo que es nuestro tiempo de desarrollo, de diseño, de codificación e inclusive de testing va a ser tiempo efectivo de trabajo. Y no vamos a estar nada más cruzados de brazos esperando a que un defecto sea corregido y poder continuar con las demás tareas. Como número 6, las revisiones de los productos de trabajo o las revisiones entre colegas detectan cerca del 60% de los defectos. Entonces, como les mencioné, es mucho más barato borrar un texto y corregirlo que borrar una línea de código y tener que volverla a hacer. Las revisiones dirigidas muestran el 35% más defectos que las revisiones no dirigidas. Obviamente aquí ya estamos reduciendo un número importante de defectos y el implementar mejores prácticas de trabajo puede reducir la tasa de inyección de defectos hasta un 75%. Y bueno, estas mejores prácticas de trabajo obviamente son las revisiones entre colegas, las metodologías de testing y bueno, todo lo que es la estadística que estas metodologías nos pueden ir dando para poder implementar mejores prácticas de trabajo. El desarrollo de los productos de software con alta dependencia cuestan 50% más por línea de código fuente que los desarrollos de baja dependencia y sin embargo la inversión de testing bien vale la pena si el desarrollo involucra significativas operaciones y costos de mantenimiento. Es decir, si nuestra aplicación es una aplicación bastante compleja, es una aplicación con mucha interacción, es mejor probarlas desde el inicio, poder conjuntar un buen equipo de trabajo para poder hacer todas esas pruebas. Cerca del 40 al 50% de los programas de usuario contienen defectos que no son triviales, es decir, muchos de esos defectos que se hubieran podido haber encontrado al momento de hacer la revisión del requerimiento y la revisión de lo que es la parte de diseño e inclusive la parte del código que por ahí no se hayan detectado y se hayan ido a producción, son defectos complejos, son defectos ya sea que debido de la operación, una operación compleja por parte de nuestro cliente y que si no se han probado, bueno, al momento de salir a producción, tienen un costo en tiempo, dinero y esfuerzo muy alto dentro de la organización que está utilizando esa acción. ¿Vale? Estos top 10 los podemos verificar en lo que es en un libro de Barry Boehm de la Universidad de Southern California y de Victor R. Basili de la Universidad de Maryland, quienes son dos investigadores en esta parte de testing que pueden ustedes contactar o ir a buscar más bibliografía si quieren ahondar ustedes más en lo que es el cálculo de los costos de testing. Pues ya como puntos finales para poder empezar con esta parte de preguntas y respuestas, bueno, pues un buen aseguramiento de la calidad ayuda mucho en el éxito del proyecto, es obvio. Es mejor prevenir que lamentar, definitivamente. No hay que llevarnos con esa parte de que
nos digan que después del niño ahogado tapamos el pozo. No, hay que estar revisando nuestro código, hay que estar revisando nuestras prácticas, hay que estar haciendo testing desde el inicio para que cuando lleguemos a producción, si tenemos defectos inyectados, sean mínimas correcciones, sean básicamente correcciones de estética, sean básicamente líneas de código muy rápidas de poder solventar, o sean errores de configuración muy sencillos y no tengamos que regresar a tener que hacer algo más complejo. Y como les menciono, eso nos cuesta a nosotros como líderes de proyecto o como inclusive proveedores de desarrollo, ¿no? El valor de testing es intangible, pero de alto valor económico. Bueno, pues ya vimos en esta presentación que esa intangibilidad ya no existe, ya podemos aplicar esta expresión matemática para poder darle un valor más tangible a testing y obviamente un valor de costo-beneficio. Y si no es posible implementar un área de pruebas, bueno, pues apóyense con los expertos, apóyense con personas que ya tengan experiencia en parte de testing. Muchas veces nosotros llegamos a hacer algún desarrollo, nos piden obviamente hacer testing y bueno, no tenemos esa experiencia, entonces no nos ahorquemos solos, ayudémonos entre colegas, pidamos la ayuda, que no nos gane el orgullo, porque muchas veces así nos llega a pasar, y entonces busquen esa ayuda, busquen ese apoyo. Obviamente el apoyo muchas veces puede llegar a costar, pero bueno, el costo-beneficio va a ser muy grande para nosotros. Y bueno, pues esto debe de ser un punto de inicio, estas pláticas deben ser un punto de inicio para que cambiar la percepción de testing, de ser un mal necesario, a ser un aliado de alto valor agregado. Me gustaría que podamos empezar a crear una cultura de testing en México, una cultura mucho más robusta, una cultura con más responsabilidad y poder quitar esa cortina de humo que tenemos de que el testing es caro y que el testing no nos agrega ningún valor. Al contrario, yo creo que en la experiencia de un servidor, yo creo que muchos de los asistentes, el testing ya empieza a agregar un valor, tiene un valor importante de lo que es todo lo que es un proyecto, y bueno, debemos ir trabajando arduamente para que podamos tener ya un lugar un lugar muy significativo, un lugar muy importante dentro de lo que es los proyectos de desarrollo de software. Bueno, por esta parte, bueno, pues hemos llegado a la serie de preguntas. Karen, te cedo los micrófonos. Muchas gracias por su atención, señores, y adelante. Perfecto, Federico. Entonces, desgraciadamente nada más vamos a poder resolver 2 preguntas. Sí, las demás preguntas que no se que no se pudieron contestar, les pedimos que se comuniquen directamente con Federico. Ya están ahí sus datos de contacto y bueno, él ya les podrá estar dando las respuestas. Federico, te mando las preguntas por el chat privado. Sí, muy bien. Bueno, Javier García nos pregunta, ¿qué porcentaje es un promedio que se le debe invertir al tema de testing o costos dentro de un proyecto? Bueno, básicamente por estándar, el tiempo de pruebas es cerca del 35% de todo el proyecto, desde el inicio del proyecto hasta que se libera el software a producción, más o menos. Pero esto puede variar dependiendo obviamente de la complejidad del proyecto. Si estamos hablando de proyectos más complejos, podemos llegar hasta invertir la mitad del tiempo de todo el proyecto. Muy bien. Va a la siguiente pregunta. ¿Sí? Ok, Nora González nos pregunta, ¿cuáles son los tipos de pruebas existentes? ¿Son pruebas funcionales para lo que es básicamente la funcionalidad, verificar que cálculos, botones, reportes, ciclos batch estén haciéndose de manera correcta? Están las pruebas de carga, que en este caso van enfocadas básicamente a bases de datos, para verificar que todo lo que es, si estamos metiéndole muchos datos a a esa base de datos, aguanten el performance y no se nos caiga la aplicación por tiempos muertos, tiempos lentos de respuesta en la base de datos. Están las pruebas de estrés, que esas pruebas son cuando tenemos enfocado a cuántos usuarios puede aguantar, valga la expresión, una aplicación. Por ejemplo, en los bancos, no sé, se hacen pruebas de estrés de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 usuarios en un lapso de tiempo muy corto. Y tenemos las pruebas de aceptación de usuario, que esas son las pruebas ya que tenemos antes de una producción,
Ya que tenemos todo armado, se lo mostramos al usuario como un dummy, valga la expresión, y ya él verifica los pequeños detalles que puedan haber entre otras pruebas. Básicamente, estos son los principales tipos de pruebas. Perfecto, Federico. Quedaron muchas preguntas por responder. Les pedimos, por favor, que tomen los datos de Federico para que puedan hacérselas llegar y ya tengan comunicación directa con él. Te agradecemos mucho, Federico, por tu presentación y también a los participantes les damos las gracias por participar en esta sesión.